Bueno, quiero celebrar esta oportunidad, agradecer a la doctora María Mercedes, al doctor Daniel Castellanos y pues a COFI Colombiana, el doctor Pardo, por esta invitación a estar con ustedes el día de hoy. Asimismo, celebrar la oportunidad de estar también en el panel con el doctor Zárate, a quien trataré de complementar en algunos temas, quizá unos ligeros cambios de interpretación, pero como ustedes verán, en realidad muchas coincidencias en el diagnóstico. Voy a dividir mi presentación en tres partes. Una primera sobre la coyuntura estrictamente internacional, después sobre sus reflejos en América Latina y terminar con un análisis de fortalezas y debilidades, si se quiere, de América Latina frente a la coyuntura actual, digamos. Entonces, la historia básica, como verán, es que, digamos, no sé si ustedes se recuerdan, pero exactamente hace 4 años, el fin de semana del 13 y 14 de septiembre, fue la quiebra de Lehman Brothers. Entonces estamos celebrando 4 años exactos de la quiebra de Lehman Brothers y 5 años de la crisis internacional. Y digamos el escenario, después de un periodo que parecía estar mejorando, es de muchísima incertidumbre, y en eso están contribuyendo 4 factores diferentes. Yo me voy a referir a algunos de ellos con más detenimiento. La profunda crisis europea, que ahora tiene algunas señales positivas en materia de decisiones. Estas 2 últimas semanas han sido muy buenas en términos de noticias europeas. La decisión del Banco Central Europeo de la semana pasada de crear las líneas, la intervención en bonos de países que hayan suscrito programas de ajuste con el Fondo de Estabilidad Monetaria Europeo. Y después, ayer, 2 decisiones importantes: la decisión de la Corte Constitucional Alemana, que le dio vía libre al Fondo de Estabilidad Europeo, y desde el punto de vista pues, de los aportes alemanes, y además las elecciones en Holanda, que es otro país clave en todo este proceso, que le dieron la victoria a los partidos de centro contra el temor de que los partidos de extrema antieuropeos iban a ganar. El segundo tema son las incertidumbres de Estados Unidos, que tienen que ver más con esto que se ha venido a llamar en el debate de Estados Unidos el precipicio fiscal, al cual quiero aludir más adelante. Tercero, los problemas estructurales de China, donde han venido las noticias negativas más importantes de los últimos tiempos, no porque no vaya a crecer, va a crecer mucho, pero porque una desaceleración china tiene un impacto más que desproporcionado sobre nosotros, básicamente por el impacto sobre los precios de productos básicos. Digamos, el auge de precios de productos básicos tiene un origen chino, y una desaceleración china, digamos, generaría una desaceleración muy fuerte. Y por último, las incertidumbres relacionadas con el precio del petróleo, al cual no haré alusión, pero hay la mayor, que es la amenaza de un ataque de Israel a Irán, pero ayer, antier, pues la noticia del asesinato del embajador de Estados Unidos en Libia, digamos, son noticias de paz en parte de ese panorama de incertidumbre. Entonces, en ese panorama de incertidumbre, uno diría, América Latina le ha ido relativamente bien, por una mezcla de buenas políticas y de buena suerte. La buena suerte tiene que ver básicamente con los precios de productos básicos, que ha sido lo que ha alimentado el crecimiento rápido de Sudamérica, que es la región que, como veremos, ha crecido más. Pero la crisis la está golpeando de nuevo. Eso ya nos lo dijo aquí el doctor Zárate. Habrá una información adicional en mi presentación. Y en el fondo voy a profundizar mucho sobre un tema que él mencionó, y es que a mi juicio el comercio es lo decisivo. Digamos, el impacto sobre América Latina va a ser la vía del comercio, y allí sí hay una gran cantidad de noticias negativas y una gran incertidumbre que tiene que ver con cuánto va a durar más el auge de precios de productos básicos. En cambio, por el lado financiero,
coincido plenamente y digamos, voy a ratificar la apreciación de que no hay un escenario negativo para América Latina, salvo que ocurra una catástrofe europea, que es un evento que cada vez tiene probabilidades más bajas. Y yo creo que las noticias de estas 2 últimas semanas indican, en realidad esa es mi lectura de la situación europea desde hace algún tiempo, de que, digamos, de que hay un compromiso con salvar el área euro, que es una noticia de grandes proporciones. Incluso hace más o menos un año, cuando salieron algunas de las muchas cumbres europeas y las noticias eran negativas, en el sentido de que todas las decisiones eran incompletas, todo el mundo lo entendía así. Me acuerdo que estaba en una rueda de prensa en Washington y todo el mundo dijo, no, eso fue un desastre, no se tomaron las decisiones que tocaba. Y a mí me tocó intervenir de último, le dije, yo tengo una buena noticia. Los jefes de Estado del área euro decidieron salvar el euro. Eso es una noticia de unas grandes proporciones, porque digamos un colapso del área euro es una crisis internacional mucho más profunda que la de Lehman Brothers, a mi juicio. Pero ese escenario realmente tiene una probabilidad bastante baja hoy. Entonces, el contexto internacional tiene, entonces, en la parte europea, yo diría hay 5 elementos importantes que yo quisiera resaltar, el último de los cuales, digamos, contiene la incertidumbre más grande. El primero es el lento proceso decisorio. El proceso decisorio, que es extremadamente complejo, que involucra a una gran cantidad de actores, y además con unas fuerzas nacionales muy pesadas, digamos, de las alemanas, las francesas, las finlandesas, las holandesas, en fin, que, digamos, que generan todo tipo de, digamos, de problemas adicionales. Entonces, eso finalmente, digamos, los partidarios del euro ganaron, a mi juicio, y está bien encaminado en ese sentido, pero la lentitud del proceso decisorio significa que digamos, la recesión va a ser prolongada. Entonces, esa es mi primera observación sobre el área euro. Segundo, que hay entera ausencia de instrumentos de reactivación. En la cumbre de fines de julio se aprobaron unos montos de un programa de reactivación que suma menos del 1% del PIB, es un programa casi risible en su magnitud, veamos, menos mal que existe, pues, pero no es una cosa importante. Y eso se da en medio del gran problema europeo, que es la asimetría entre los países fuertes y los países débiles, digamos, los países con superávit y los países con déficit, que se manifiestan no solo en materia fiscal, sino aún más importante a mi juicio en materia salarial. O sea, la presión a la baja de los salarios de los países de la periferia, que se necesita además de una unión monetaria para hacer los ajustes de salarios relativos, es la única forma de evaluar, digamos, en esas economías, significa una presión recesiva que a mi juicio es mucho más importante que la fiscal. Y ese es el tema, digamos, que ha estado en el centro. Entonces, eso vamos a ver que el reflejo de esto es que digamos, las economías en déficit, digamos, se han venido ajustando con grandes costos. Las economías en superávit no generan efectos expansionistas, entonces el efecto neto es recesivo, que es lo que estamos observando y vamos a seguir observando en el área euro. Las noticias más interesantes vienen del Banco Central Europeo, que primero en diciembre y en enero sacó este gran plan para apoyar a los bancos. Entonces mostró un compromiso ilimitado de mantener la liquidez del sistema bancario europeo. Eso ha sido, por ejemplo, absolutamente esencial, dado los retiros de depósito en toda la periferia. Entonces la liquidez que proporciona el Banco Central Europeo es esencial. Y ahora, la semana pasada, sacó este programa para compra de bonos de gobierno. Yo diría, esas noticias son muy positivas, tienen un pequeño problema, y es que el Fondo de Estabilidad Monetario, que afortunadamente después de la decisión de la Corte Constitucional Alemana comienza a funcionar en el mes de octubre, es demasiado pequeño para el problema. Entonces, eso implica que, digamos, la estabilidad del mercado de bonos lo va a dar el Banco Central, no ese Fondo de Estabilidad, y que la solución real, y no tengo tiempo de profundizar sobre esto, sería que el Fondo de Estabilidad fuera más grande o que se le diera, como han pedido algunos, una licencia bancaria para que pudiera apalancar mucho más fuertemente sus recursos e incluso a través de ese mecanismo tuviera acceso al Banco Central Europeo como cualquier banco. Entonces, bueno, en fin, digamos, es una larga discusión, pero ahí está uno de los meollos del problema.
Digamos, hay gente que estima que las necesidades eventuales para apoyar a Grecia, perdón, para apoyar a España e Italia, suman entre 1,5 y 2 billones de euros, o trillones norteamericanos, digamos, que es una magnitud muy distante del medio billón que tiene el Fondo de Estabilidad. ¿Okay? Entonces, ahí hay un problema, digamos, importante digamos, que queda pendiente de resolver. El cuarto tema es la lentitud de la unión bancaria, la decisión esto es importante porque no es la creación de un seguro de depósito europeo y no un seguro de depósito nacional, pero para ello Alemania ha condicionado a que haya una supervisión bancaria europea. Y sobre eso ayer también hubo unos anuncios o unas propuestas presentadas por el presidente de la Comisión Europea que, digamos, dan unos lineamientos y hay un gran debate, digamos, acerca de esa supervisión. Esa supervisión debe ser aprobada en la cumbre de jefes de Estado del mes de diciembre. Entonces, sin eso no se aprueba, en realidad la unión bancaria va a seguir frágil, digamos, en la práctica. Y este concepto muy peculiar de unión fiscal, porque la unión fiscal son reglas fiscales, no es una verdadera unión fiscal en el sentido de que no hay grandes transferencias internas. O sea, una unión fiscal es Estados Unidos. Ahí hay unas grandes transferencias entre estados generadas por la política fiscal. Eso no va a ocurrir en Europa, pese a que allá hay un programa específico de transferencias hacia las regiones más atrasadas. Y por último, pero a mi juicio muy importante, es el tema candente, que es la crisis no resuelta de Grecia, y sobre la cual poco se habla estos días, pero que cualquier nuevo día, cualquier mañana nos despertamos con noticias negativas por ese lado. Y yo creo que este es un tema económico y es un tema político de marca mayor. Digamos, para ser claro, el público alemán, como ustedes ven en las encuestas, ya no quiere apoyar a Grecia, entonces hay una presión política muy complicada para las autoridades alemanas. Francia es la que en la práctica ha salvado el apoyo europeo a Grecia, pero como Grecia va a incumplir los programas de ajuste, no hay la alternativa, o sea, no creo que haya ningún otro escenario. Entonces vamos a ver qué ocurre cuando eso acontezca y si se obliga o no a salir a Grecia del área euro. A mi juicio, ese es el evento individual más importante que podría desestabilizar nuevamente el área euro, porque todo lo que se ha hecho por parte del Banco Central Europeo trata de evitar el contagio hacia la periferia, hacia el resto de la periferia europea, pero no es muy claro de que entre una salida del área euro no haya una corrida ya de grandes magnitudes, una corrida bancaria de grandes magnitudes en algunos otros de los países de la periferia, que obligaría ahí sí al Banco Central Europeo a emitir, no sé, 1 trillón o 2 trillones de euros para poder estabilizar ese mercado. Entonces ahí me parece que es el gran interrogante pendiente. Y simplemente, pues aquí esta es la historia de la cuenta corriente. La cuenta corriente, la balanza de pagos es interesante porque es la diferencia entre el gasto agregado del país y su ingreso agregado, digamos, ¿no? Entonces refleja el exceso de gasto o el exceso de ingresos. Entonces en Europa hay tres realidades. La de arriba, que es la realidad de Alemania y Holanda, con superávit y sin una tendencia a la reducción del superávit, por lo tanto sin efectos expansivos para el resto de la Unión Europea o el área euro. Después están los casos intermedios que son Italia y Francia, que son más o menos estables con pequeños déficits, y después los países que tenían fuertes déficits al comienzo de la crisis, que en su orden son Irlanda, España, Portugal y Grecia, que han tenido un ajuste brutal. Esos son los efectos recesivos de esos países. El ajuste son entre 6 y 8 puntos del PIB, esas son magnitudes latinoamericanas, para ponerlo de alguna manera, no son magnitudes europeas, digamos en términos de ajustes, y genera un efecto recesivo muy fuerte, como ya lo sabemos aquí, por ejemplo, la crisis de la deuda, que no son compensadas con los efectos expansivos que generan los de arriba y que deberían generar. Ese es el panorama europeo y por el cual Europa seguirá en recesión, porque no hay ningún efecto expansivo importante y además no es una área que, por el tamaño que tiene, no es una economía que pueda salir exportando, digamos, como salían las pequeñas economías durante las crisis.
El tema de Estados Unidos es un tema totalmente diferente. En realidad Estados Unidos ha mostrado muchas fortalezas, aunque su recuperación pues, no es tan fuerte como las anteriores, pero tiene dos problemas de fondo. Uno que es el desacuerdo político profundo que existe entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata sobre qué hacer, que está paralizando al Congreso en materia de decisiones fiscales y lo ha venido paralizando ya por algún tiempo. Y eso normalmente pues, no tendría mucha importancia, salvo porque en enero está previsto esto que se ha venido a llamar en el debate norteamericano el precipicio fiscal, the fiscal cliff, le dicen en inglés, que es la coincidencia de una gran cantidad de ajustes que son la culminación de la ley de beneficios tributarios de la era Bush, los ajustes automáticos del gasto acordados el año pasado y el vencimiento también de los beneficios tributarios a las cotizaciones a la seguridad social, o sea, o el subsidio a las cotizaciones a la seguridad social que, digamos, fueron aprobados, fuera de otras pequeñas normas. Eso en su conjunto asuma 5 puntos del Producto Interno Bruto de golpe, y de acuerdo con la Oficina del Presupuesto del Congreso de los Estados Unidos, que es la que hace ya los análisis fiscales nacionales, genera una recesión. Aquí están los números al lado izquierdo, está la línea de abajo es el ajuste que se daría con el cumplimiento de todas las normas, y la línea de arriba es una proyección de la tendencia del déficit fiscal sin ajustes. Entonces, la magnitud de la diferencia son 5 puntos del Producto Interno Bruto, y el lado derecho muestra la proyección de la misma oficina sobre el efecto sobre el crecimiento económico en Estados Unidos, que muestra que Estados Unidos por este ajuste entraría en una nueva recesión, una recesión totalmente innecesaria, simplemente el resultado de un desacuerdo político si no se logran solucionar los problemas del exceso de ajuste de corto plazo que tiene lugar allí. Y bueno, para completar el panorama internacional, la situación china es obviamente en términos de crecimiento mucho más sólida, pero tiene un problema estructural profundo que está reventando en la práctica en el momento y generando unas grandes tensiones sobre qué hacer. La esencia del problema chino es que es una economía que tiene una proporción excesivamente baja de consumo, anormalmente baja. El consumo privado es alrededor del 35% del PIB, en una economía normal eso es del 60 al 80%, para ponerle las diferencias. Y la inversión, por lo tanto, la inversión es alrededor del 50% del PIB, que por un lado es positiva, pero digamos, supera los mejores niveles de la historia de cualquier otro país en términos de inversión. Ese problema, digamos, tiene que ver con la estructura, y alguna gente dice que está montado sobre una estructura que subsidia la inversión a costa de los consumidores. Entonces, en el largo plazo es necesario hacer el ajuste en el sentido contrario. Y eso es lo que está en el plan de desarrollo quinquenal de autoridades chinas. Sin embargo, en el corto plazo, todo indica que es muy difícil, digamos, y quizá se va a profundizar el problema, porque la única manera de compensar la crisis actual es haciendo más inversión, o sea, agudizando ese problema. Con la característica de que, bueno, y eso fue lo que hicieron en el 2008-2009, pero con muchas dificultades por la calidad de las inversiones, por el mayor endeudamiento de las provincias chinas y por el mayor endeudamiento de los hogares por digamos, el auge de finca raíz. Entonces, los límites que se puede para hacer política de inversión en el corto plazo, que es lo que genera, digamos, la posibilidad de mantener la actividad económica, están en los factores estructurales y en la herencia de la reactivación anterior, que hace muy difícil, digamos, que puedan llevar a cabo un programa de esa magnitud como la del 2008-2009. Entonces, en ese escenario, muchos analistas chinos o muchos analistas de la economía china consideran de que la única forma de hacer ajuste es con menor crecimiento económico. Y ese menor, digamos, estamos hablando no del 8%, sino quizá del 6%, 5%, y eso tendría un impacto profundo, no solamente sobre la economía mundial, sino en particular sobre los productos básicos, que es el tema que más nos afecta a nosotros. Ahora, digamos, los escenarios, digamos, sin grandes dificultades son pues, los que ya
planteaba aquí el doctor Zárate, digamos, aquí están los ritmos de crecimiento, yo simplemente agrego aquí digamos, la percepción generalizada de que la fase de descenso puede estar llegando a su fin. Gran interrogante, a mi juicio, China, no Estados Unidos ni Europa. Europa ya, yo creo que ya está en su punto bajo. Estados Unidos está creciendo mucho más lentamente de lo que puede crecer. China sí puede crecer, a mi juicio, menos de lo que está en las previsiones. Veamos, pero si se cumplen todos los pronósticos, lo que habría es una reactivación relativamente débil el año entrante. En el 2013, arriba están los países en desarrollo, abajo los países desarrollados y en el medio la economía mundial, ¿okay? Que crece en torno al 3%. El Fondo Monetario, que eran los datos del doctor Zárate, dice que es el 4%, pero a mi juicio es porque estima mal el PIB mundial, que es un problema del Fondo Monetario, lo hace a precios de paridad y eso se hace a precios de mercado, digamos, es la forma de hacer una estimación correcta. Entonces el PIB mundial crece alrededor del 3%, digamos, no el 4%. Y lo que es importante tener en cuenta es que el mundo está en una clara desaceleración ya de largo plazo, y aquí digamos, simplemente comparo región por región, el crecimiento en azul 2003-2007 contra el crecimiento desde la crisis, o sea, desde el 2009 para acá, para mostrar que en todas las regiones el mundo está, no solamente en el mundo industrializado, en el mundo en desarrollo, todo el mundo se está ajustando a un menor crecimiento, que es lo que va a ocurrir, por lo tanto, también en América Latina. Los reflejos de la crisis en América Latina. Entonces, mi diagnóstico síntesis es el siguiente. Han desaparecido dos factores favorables y, a mi juicio, permanentemente. Pero permanecen uno favorable y uno que sigue siendo favorable, pero puede desaparecer. Los que han desaparecido son las oportunidades de migración laboral. O sea, la migración laboral hacia Estados Unidos y aún más hacia España, que eran los dos destinos principales, han desaparecido y por lo tanto las oportunidades de remesas, digamos, van a seguir creciendo alguito, pero ni siquiera han alcanzado los niveles del 2007. O sea, entonces creo que eso ya no hay migración neta a España, de hecho hay emigración neta. Y según los datos del Pew Hispanic Center en Estados Unidos, que es el que hace el análisis de migración de latinos a Estados Unidos, ya la migración neta se interrumpió. O sea, el número de latinos entrando a Estados Unidos es más o menos el mismo número que sale. Puede volverse positivo otra vez, pero nunca será, digamos, esta oportunidad de migración laboral que existía. Entonces, ese elemento de expansión que fue muy importante en el 2003-2007 para muchas economías ya se acabó. Y el segundo, que se dice menos, pero al cual voy a mostrar algunos gráficos, es el auge del comercio internacional. Yo creo que hemos terminado una era en comercio internacional, estamos comenzando otra, en el cual el comercio internacional va a ser mucho menos dinámico de lo que era. Esto es muy importante por una razón básica para nosotros, y es que de alguna manera pusimos todos los huevos en la canasta de las exportaciones. Entonces, digamos, esa apuesta fue buena en un momento histórico, pero puede no ser buena hacia adelante. Y ese es uno de los grandes interrogantes para nosotros. Permanecen dos, las condiciones financieras, donde estoy totalmente de acuerdo con el doctor Zárate. La historia es relativamente normal para nosotros, creo que hay muchos elementos de fortaleza que nos permiten pensar en eso. Y por ahora, los productos básicos, pero a mi juicio aquí existe un interrogante de cuándo termina este ciclo de precios altos. Entonces, el doctor Zárate ya mencionó mucho lo financiero, aquí agrego lo siguiente, digamos, el impacto de las perturbaciones europeas, aquí tenemos digamos, el margen de riesgo de América Latina en rojo contra el de Italia y España abajo, y lo que se muestra es que digamos, las perturbaciones en España y en Italia, sobre todo la del tercer trimestre del año pasado y la del segundo trimestre de este año, se sienten en los márgenes de riesgo de América Latina, o sea, no estamos aislados, pero digamos, entonces el margen de riesgo aumenta, aunque hay una cosa interesante y es que comienza a bajar antes de que se normalice la situación en Italia y en España. O sea, ustedes ven que el rojo comienza a descender antes de que comiencen a descender los otros dos. Entonces, eso es una señal de fortaleza, pero la otra, y aún más importante, es…
Sí, aquí estaba aquí viendo estas dos gráficas. Ven, la línea roja comienza a descender antes que las otras y nuevamente durante este año. Entonces, digamos, eso es una señal de fortaleza relativa, digamos, de confianza en América Latina por parte de todos los inversionistas. Pero la más importante, aquí vemos nuevamente, digamos, este es el rendimiento o el yield pues, de América Latina contra el margen de riesgo, que es lo que tenía en la gráfica anterior. Y el otro punto interesante, sin embargo, que cuando hay especulación contra España e Italia, hay al mismo tiempo una fuga hacia la calidad, o sea, hacia bonos del Tesoro de los Estados Unidos, y por lo tanto, la tasa de base, que es la tasa del Tesoro, tiende a reducirse. Entonces, ese efecto lo que hace es que se compensa en gran medida el aumento de la margen de riesgo. Entonces, digamos, el yield o el rendimiento en América Latina prácticamente no se modifica. ¿Okay? Además, a largo plazo, como ha habido la fuga hacia calidad, digamos, la tasa de interés que es de Estados Unidos, que es la diferencia de las dos curvas, se ha reducido enormemente, de tal manera que eso es uno de los factores que ha mantenido bajas las tasas el costo, digamos, del financiamiento externo para América Latina. Y en términos de flujos, es muy positivo. Estos son las emisiones mensuales de bonos latinoamericanos en los mercados internacionales. En rojo está el promedio móvil de 5 meses. Y ustedes observan, pues, aquí que, digamos, después de la crisis estamos en alrededor de 8.000 millones de dólares mensuales. Antes de la crisis estábamos entre 2 y 4, más cerca de 4. Ustedes observan que los meses críticos de Europa también se secan las emisiones, pero rápidamente se recuperan a niveles extraordinariamente altos. O sea que nuevamente hay efectos de corto plazo, como en los gráficos anteriores, pero el efecto es básicamente de acceso al mercado financiero. Y no menos importante, digamos, los países que tienen una mejor calificación crediticia y tienen acceso al mercado, tienen hoy en día un costo de financiamiento, como ustedes lo saben bien, muy inferior incluso al que existía antes de la crisis, que ya era históricamente bajo. ¿Okay? Entonces, aquí tengo yo el promedio de enero-junio del 2007, o sea, antes de la crisis subprime de Estados Unidos, y lo comparo con los últimos 6 meses. Y ahí ustedes ven que Brasil, Chile, Colombia, México, Panamá y Perú tienen costos de financiamiento que son significativamente más bajos que lo que existían antes de la crisis, que, reitero, ya eran históricamente bajos. ¿Okay? Entonces, yo creo que las condiciones financieras son, en otras palabras, muy positivas. Pero la gran incertidumbre para mí es el comercio internacional. Y eso se refleja las tendencias de largo plazo y las tendencias de corto plazo. Entonces, comienzo con esta es una gráfica en que muestro el crecimiento de las exportaciones mundiales, eso es exportaciones reales, promedio anual, o sea, tasas anuales de crecimiento, perdón, aquí cometo el error de... Entonces, en rojo, y el PIB mundial en 4 periodos de la posguerra. Ustedes observan que ha habido 2 grandes periodos de auge del comercio internacional en la posguerra. Uno primero, que es entre 1950 y 1974, lo que en la literatura se vino a llamar la edad de oro, digamos, de la posguerra. Pero otro es entre 1986 y el 2007. Durante ambos periodos, la tasa de crecimiento anual del comercio fue alrededor del 7% por año, un poquitico más del 7% por año, una tasa realmente extraordinaria para los récords históricos. En el intermedio, digamos, entre la crisis del petróleo, primera crisis del petróleo, mediados de los 80, el crecimiento fue mucho más lento. Ahora, ustedes observan que desde el 2007 el crecimiento ha sido del 2.7%, o sea, el más bajo de toda la posguerra, y eso tiene que ver con 2 factores diferentes. Primero, el PIB mundial crece menos y va a seguir creciendo menos, pero segundo, lo que los economistas llamamos la elasticidad, o sea, la relación entre el crecimiento del comercio y el crecimiento del PIB se ha reducido drásticamente. En este periodo fue extraordinariamente alta, básicamente esto es la desintegración de las cadenas de valor que generaron este crecimiento espectacular del comercio internacional en ese periodo. Entonces, mi observación, digamos, aquí la elasticidad fue de 2.4, la elasticidad reciente ha sido de 1.6.
Entonces, a mi juicio, estamos ya en una nueva era de crecimiento más lento del comercio internacional. ¿Okay? Y esto pues, tiene implicaciones profundas sobre la estrategia de desarrollo que hay que, digamos, pensar, digamos, qué implican para nosotros. Y estas son las cifras mensuales, digamos, aquí están en volumen y en valor, y aquí tomo como referencia el primer semestre del 2008, o sea, antes de Lehman Brothers. Y aquí lo que ustedes observan pues, es este colapso del comercio después de Lehman Brothers, el peor de la historia del comercio internacional. El valor del comercio cayó 30%, no había precedentes. En la Gran Depresión de los años 30 cayó menos en el periodo inicial de la depresión, pero después vino la recuperación. Sin embargo, observen aquí que en volumen ese crecimiento y en valor aún más, ese crecimiento se derrumbió hace casi 2 años, o sea, desde comienzos del año pasado, del 2011. Entonces, estamos nuevamente en un periodo, digamos, las cifras latinoamericanas están comenzando a reflejar este estancamiento. Y esto, digamos, aquí, digamos, lo saco por regiones, entonces el verde es el mundo, y aquí tengo Asia y América Latina, que son las dos regiones que le ha ido mejor en este escenario post-Lehman en materia de comercio, pero ustedes observan que ya incluso el de América Latina en rojo, digamos, ha comenzado a descender. Estos son promedios móviles, entonces solamente están captando con algún rezago lo que está aconteciendo. Entonces, América Latina se ha beneficiado, digamos, en los últimos año y medio, pero ya comienza a ser golpeada, y esto también nos lo mostraban los datos el doctor Zárate. O sea, en otras palabras, yo creo que el comercio es un escenario, digamos, de mucha incertidumbre, y ya no va a tener las posibilidades para economías exportadoras que tenía en el pasado. Ahora, en materia de precios, ha habido un auge espectacular que, de acuerdo con mis análisis, es mucho más de productos energéticos mineros que de productos agrícolas, y por lo tanto los grandes ganadores en términos de intercambio son todas economías andinas, desde Venezuela a Chile, que son las que exportan minerales o petróleo o gas, digamos en el caso. O sea, ustedes lo ven digamos, en orden, Venezuela, Chile, Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador. ¿Okay? Son los grandes ganadores en el juego de términos de intercambio, y eso es, digamos, uno de los factores que nos ha beneficiado. Después siguen Brasil y Argentina, que son exportadores básicamente agrícolas, y bueno, México también allí, pero no. Entonces, digamos, este es un factor que ha sido extremadamente favorable por ya 10 años y tiene un origen muy claro que se llama China, ¿okay? Que es el país que ha impulsado, digamos, la demanda y por lo tanto la mejora en los términos de intercambio. Vamos a ver más adelante que esto puede haber cambiado de dirección. Las tendencias de América Latina muestran un crecimiento relativamente lento, alrededor del 3.2% si uno incluye la crisis, que en realidad es muy similar al que tenía desde 1990, o sea, es un crecimiento, pero es un crecimiento relativamente bajo, con un fuerte patrón sur-norte desde la crisis, o sea, Sudamérica crece más que el resto. Hay una fuerte recuperación después de la recesión, pero esa recuperación ya comenzó a ceder, con muchas diferencias que no es del caso de explicar aquí, porque además veo aquí, tengo un reloj enfrente que me está golpeando, y mi impresión, sin embargo, para América Latina es que lo que estamos observando ahora es que Brasil, que fue el que comenzó más débil, se está comenzando a recuperar, pero el resto de los países van a tener unas tendencias a la desaceleración. Sin embargo, para América Latina en su conjunto no me sorprendería que en cualquier momento comenzáramos a tener crecimientos un poco más altos, digamos, en el último trimestre de este año o en el siguiente, y que el crecimiento de América Latina va a converger hacia algo como 3,5%, quizá 4% si somos muy optimistas, que no es una tasa mala, pero no es una tasa extraordinaria para los patrones históricos de América Latina. Entonces, aquí es un poco la historia, digamos, primero para constatar que América Latina ha crecido después del 90, mucho menos de lo que crecía antes de 1980. Segundo, digamos, esos son los picos de crecimiento,
digamos, el pico de crecimiento del 2003 al 2007, menor que el anterior que fue 1967 a 1974, pero muy positivo, pero desde desde la crisis, digamos, si uno compara desde 2008 en adelante, el crecimiento ha sido de alrededor del 3.2% por año. Con diferencias esenciales, digamos, Sudamérica arriba crece mejor que México y Centroamérica. Estos son crecimientos per cápita. En Sudamérica los campeones son Uruguay, Perú y Argentina, pero hay dos casos muy positivos en Centroamérica, son Panamá y la República Dominicana, que son dos economías atípicas, digamos, del resto de la región. Y esta es la historia, digamos, de las tendencias recientes del PIB regional, y aquí lo estimo el total de América Latina y un total sin Brasil, para mostrar que, digamos, sin Brasil la desaceleración es más fuerte, pero esto muestra que Brasil se desaceleró mucho antes, ya desde el segundo semestre del año pasado, pero está reactivándose antes. Entonces, lo que observamos sin Brasil es una desaceleración, pero mucho más lenta. Esta es la historia de Colombia. Su recesión fue mucho menos fuerte que el promedio regional, pero su aceleración también parece haber llegado a su punto más alto, digamos, hacia el tercer trimestre del año pasado, y está también en un proceso de desaceleración. Entonces, mi pronóstico es que esto rápidamente va a echar para adelante, o sea, va a seguir bajando segundo, tercer trimestre, y después quizá comienza a converger hacia un crecimiento de alrededor del 3,5% para América Latina. Esto es más o menos lo que dan las proyecciones actuales. Esas son proyecciones aquí están del Fondo Monetario de JP Morgan, para poner una privada, que muestran, digamos, una reactivación, digamos, que estaría yo digo, JP Morgan debe estar más acertada en estas proyecciones, con un crecimiento que es, no sé, de alrededor del 3,5%. Bueno, y termino con, y voy a ir un poco más rápido, eso son el tema de las fortalezas y debilidades de América Latina frente a las incertidumbres actuales. Mira, las fortalezas básicas son el auge de precios de productos básicos y de financiamiento externo, que digamos está en las láminas anteriores. Segundo, el mayor espacio para la política macroeconómica, que a mi juicio lo determinan más que las reglas macroeconómicas existentes, lo determina el hecho de que hemos logrado reducir el endeudamiento externo neto y aumentar las reservas internacionales. Entonces, el doble efecto, digamos, hemos mejorado la hoja de balance externo de los países, y eso da una capacidad de política monetaria anticíclica que jamás tuvimos antes. Yo creo que ese es para mí lo más importante de todo. Eso continúa y va a continuar, por lo tanto, digamos, es la mejor noticia. Hay margen para hacer política monetaria anticíclica. No me referiré a política fiscal anticíclica, porque yo creo que eso no existe en América Latina, salvo en un par de países. ¿Okay? Pero además de eso, las tasas de inversión son positivas y las tendencias sociales son positivas en materia del mercado de trabajo, que es la que les voy a mostrar, pero más en general. Y eso me parece a mí que es muy importante, porque quiere decir que hay una presión positiva de demanda, digamos, popular, para ponerlo de alguna manera, que, digamos, tiende a dinamizar los mercados internos, y es un elemento, digamos, de crecimiento positivo. ¿Okay? Entonces, vamos a ver, esta es la historia del endeudamiento externo neto de América Latina. Arriba está la deuda externa como porcentaje del PIB, esta es la deuda neta de reservas internacionales. Ustedes ven que lo que hicimos durante el auge del 2003 al 2007 fue bajar esto. O sea, bajar la deuda, y segundo, acumular reserva, que es la diferencia entre las dos curvas. Y eso da este resultado neto, digamos, de una deuda neta de alrededor del 5 puntos del PIB. En realidad eso refleja el hecho de que algunos países están en superávit, o sea, tienen más reservas que deuda, y otros tienen un poquitico más de deuda que reservas, pero digamos, el escenario es muy positivo. A mi juicio, esto es lo que da la posibilidad de tener política monetaria anticíclica. Eso podríamos, digamos, discutirlo muy extensamente, más que cualquier otro factor individual, más que las reglas, digamos, que nos inventemos. Digamos, si no tenemos esto, las crisis nos golpean por el lado del financiamiento externo y terminan siendo devastadoras. ¿Okay? Esto es lo que ha dado, por lo tanto, el margen para lo que se hizo durante la crisis de Lehman Brothers. Y esto que es igualmente importante.
Y es que, digamos, mientras en el auge del del 90 al 97, la tasa de inversión de América Latina se mantuvo muy baja para los niveles anteriores a la crisis de la deuda. Desde el 2003, durante el auge más reciente, hubo un aumento significativo de la tasa de inversión. O sea, y ya, según los últimos datos de la JEPAL que presentó hace unas 2 o 3 semanas, en realidad la inversión privada está ya a niveles anteriores a la crisis de la deuda. El problema en realidad, por lo cual la tasa de inversión total sigue siendo un poco más baja, es por la inversión pública. O sea, la inversión pública es la que sigue deprimida, la inversión privada está en niveles históricos extraordinarios. Esto también es una fortaleza importante. Y esto es lo que ha pasado con los mercados de trabajo en promedio. O sea, la tasa de empleo en rojo baja, la tasa de ocupación sube, y más aún la calidad de los empleos está mejorando en casi toda la región. Esto además ocurre en un contexto muy positivo en otro sentido, que es la transición demográfica, que ahora sí estamos cosechando bien. O sea, el hecho de que la dependencia las tasas de dependencia familiar están bajando por ahora, porque digamos, la dependencia infantil baja, pero todavía no aumenta la dependencia de las personas de mayor edad, y por lo tanto genera una oportunidad de un crecimiento de la fuerza de trabajo mucho más rápido que el de la población, que es un efecto económico positivo. ¿Cuáles son las debilidades principales? 2 de corto plazo y 2 que son, digamos, más estructurales. Las de corto plazo son que América Latina se ha venido gastando el auge de precios de productos básicos, no lo ha ahorrado. Y eso para mí es una señal de debilidad si comienzan a bajar los precios de productos básicos. Y segundo, con la entrada de capitales hemos tenido mucha volatilidad cambiaria, hay una tendencia a la revaluación en varias economías, Colombia es la campeona. ¿Okay? Y yo creo que aquí mostraré flexibilidad, pero como dicen en música, ma non troppo. Digamos, no demasiada flexibilidad porque, digamos, tiene sus costicos. Y ahí está, me parece a mí, el riesgo principal, porque podemos terminar con una tasa de cambio sobrevaluada que termina generando unos desincentivos muy fuertes a los sectores exportadores que no se benefician de altos precios internacionales, o sea, los de manufacturas y algunos de productos agrícolas. Y bueno, el otro son temas ya más estructurales, pero que se vuelven preocupantes por el menor ritmo del comercio internacional. Entonces, como el comercio internacional es un motor mucho más débil, la competitividad se va a convertir en un factor mucho más importante de lo que había sido hasta la crisis internacional. Y en esto América Latina no está bien. ¿Okay? Y por lo tanto, digamos, hay que hacer muchísimos más esfuerzos en materia de aumentar competitividad, digamos, ese es un camino que no se ha comenzado. Y después, la pregunta del millón, y es cuándo termina el auge de precios de productos básicos, que yo creo que está condenado a terminar como han terminado todos los auges de precios de productos básicos en el pasado. Y sobre esto, digamos, sobre el primer punto, esta es una gráfica que resume la historia. O sea, aquí está el déficit en cuenta, digamos, la cuenta corriente de América Latina luce relativamente bien, hay un déficit, digamos, este año de 2 puntos del PIB, pero ese déficit oculta que hay una ganancia de casi 5 puntos por términos de intercambio. En otras palabras, esto no lo estamos comiendo. ¿Okay? Estamos gastando todo el auge de términos de intercambio, no lo estamos ahorrando. Entonces, el día que caigan los precios, la realidad se va a parecer más a la curva roja que a la curva azul. ¿Okay? Entonces, por ahora la curva azul, muy bien. Si el auge termina, pues vamos a aparecer en una curva roja y ahí hay un problema de balanza de pagos que ya reduce los márgenes para las políticas anticíclicas. Este es para mí el tema, digamos, un tema importante. Vale decir que Colombia está mucho peor que la curva roja. O sea, en Colombia el déficit estimado así, digamos, ajustado por términos de intercambio, es como del orden del 8% y el déficit de arriba es como 3%. O sea, estamos un poco mal en ambas curvas. Y este es el tema, pues, de la volatilidad de la tasa de cambio real. Entonces, digamos, allí, como digo,
Flexibilidad, como decía el doctor Zárate, van non troppo, porque la excesiva flexibilidad es un desincentivo a los exportadores que no tienen auge de precios, sobre todo los de manufacturas y también quizá los de algunos productos agrícolas. Entonces, la estructura exportadora de muchos países se está distorsionando hacia recursos naturales, a mi juicio, digamos que desde el punto de vista de largo plazo es un problema preocupante. Aquí además, para mostrar que, digamos, acá arriba están clasificados los países por el grado de flexibilidad cambiaria. Entonces, aquí son los de tasas de cambio flexibles, administradas y dolarizados abajo. Entonces, ustedes observan, digamos, de que también hay grandes diferencias entre los flexibles. Digamos, el campeón en inestabilidad es Brasil, pero lo sigue Colombia y Uruguay, que tienen demasiada inestabilidad cambiaria. Simplemente para mostrar que Perú es un país que tiene mucho menor inestabilidad cambiaria en términos reales que la que tienen. O sea que sí es posible reducir la inestabilidad cambiaria, entonces prefiero la flexibilidad de Perú, que por lo menos le permite tener una mayor capacidad de controlar. En economías exportadoras esto es una variable crítica. Entonces hay una especie de tensión entre los principios del Banco de la República de tener más flexibilidad cambiaria y los principios que prefieren los exportadores de tener alguna estabilidad del tipo de cambio. Creo que esa es una tensión que es inherente a las economías abiertas de hoy y que tiene que resolverse en juicio más, digamos, en algún punto intermedio hay que tener flexibilidad, más non troppo, para poder evitar los problemas de los exportadores. Y bueno, los problemas estructurales son la desindustrialización, 3 décadas de desindustrialización de América Latina, la tendencia, digamos, también eso se refleja en la tendencia de la importancia, o sea, de la diversificación exportadora. Teníamos una diversificación hacia manufacturas que están en azul y en contra de los recursos naturales. Ahora tenemos una tendencia en el sentido contrario. Digamos, por ahora, qué maravilla, porque tienen buenos precios, pero la pregunta es cuándo terminan los buenos precios. Entonces, ¿es esto preocupante? Bueno, sí es preocupante, porque la historia nos dice que los países que se exportan más manufacturas tienden a crecer más en el largo plazo, y eso no es porque necesariamente tengan mucho más ventajas tecnológicas, aunque creo que es parte de la historia, sino porque son economías que tienen menores choques. Entonces, eso les permite crecer, digamos, evitar las crisis y crecer, por lo tanto, un poco más a largo plazo. Si se quiere, esta es la historia de Asia Oriental contra América Latina mostrada de otra manera. Ese es el rezago tecnológico de América Latina que se ha acumulado durante 30 años y aquí, digamos, yo comparo América Latina con países desarrollados basados en recursos naturales. Estas son las Canadá, Australia, Noruega del mundo, y con las economías emergentes de Asia. Aquí hay 3 indicadores de desarrollo tecnológico: industrias de ingeniería, en relación con la, digamos, participación de la industria de tecnología en la industria, comparado con Estados Unidos, investigación y desarrollo con porcentaje del PIB y patentes por millón de habitantes. ¿Okay? Y lo que muestra esto es que en todas las dimensiones estamos muy mal, y debo decir, Colombia está por debajo de todos estos promedios latinoamericanos. O sea, estos promedios latinoamericanos están elevados por Brasil, básicamente. Entonces, América Latina tiene unas industrias de ingeniería que son la tercera parte de las economías desarrolladas e intensivas en recursos naturales, la cuarta parte de Asia. Investigación y desarrollo tenemos la quinta parte de esos países, y en patentes por millón de habitantes no existimos. ¿Ok? O sea, es la centésima parte que las economías con las cuales uno se puede comparar. O sea que hay un problema, si se quiere, la falta de política de desarrollo productivo y tecnológico comenzó a pesar, digamos, y esto, a mi juicio, va a pesar muchísimo en un contexto internacional más competitivo. Entonces, eso me lleva finalmente al último, al interrogante. Bueno, el auge de precios de productos básicos. Entonces, mi observación es que esto puede haber llegado a su fin. No estamos seguros, nadie está seguro. Esto es lo que indican los datos del Fondo Monetario Internacional. O sea, ya llevamos un poco más de un año de debilidad. Obviamente, en el corto plazo, los precios del petróleo se han elevado por las tensiones geopolíticas, los precios de algunos productos agrícolas por las sequías de Estados Unidos. Es decir, hay otros factores que están incidiendo, pero de pronto la tendencia es negativa.
¿Cuánto es negativa? No lo sabemos, simplemente termino con esta, que es mi estudio de tendencias de precios de productos básicos a lo largo de 150 años. Entonces yo identifico que hay unos grandes ciclos de precios reales de productos básicos que están en la parte de abajo. Hay también tendencias, pero olvidemos de las tendencias. Ustedes ven que hay unos grandes ciclos. Estos ciclos duran entre 30 y 40 años, según mis análisis estadísticos, y estamos en un superciclo ascendente, ¿ok? Pero ese superciclo ascendente ya lleva 13 años, o sea, se inició con el siglo. Digamos, los otros superciclos han durado entre 15 y 20 años de fase positiva. O sea que estamos llegando hacia un punto en el cual, digamos, el superciclo puede agotarse en algún momento. Y repito, esto, y con eso realmente concluyo, esto tiene dos elementos importantes, pero recordar la gráfica sobre lo que es el déficit externo de América Latina sin, digamos, sin auge de precios, o sea, 6% del PIB, 8% para Colombia, que significa de que en el caso de que se termine el auge de precios de productos básicos, tenemos problemas de balanza de pagos que nos van a reducir nuestro margen de política macroeconómica y por lo tanto vamos a crecer menos. Y segundo, de que esto depende de otro gran interrogante que se llama China, y si en realidad China va a tener un aterrizaje suave o un aterrizaje duro. En el corto plazo yo creo que China va a lograr armar un programa, digamos, de ajuste para, o sea, de reactivación, pero digamos, mirado hacia, no sé, 3 o 5 años, yo creo que los problemas estructurales de China se van a hacer evidentes y se van a reflejar en un menor crecimiento, y eso va a tender a jalonar hacia abajo los precios de productos básicos. Bueno, muchísimas gracias.